Hola, mi nombre es Sara Maya y voy a exponer el tema de leptospirosis humana. En aspectos históricos tenemos que en 1802 Laceraux hizo la primera descripción de la leptospirosis. En 1883 se describieron los primeros síntomas de la enfermedad, como lo fueron ictericia y hemorragia. En 1886 Matthews y Weil hallaron síntomas como lo era cuadros agudos febriles y secreción renal. En 1887 se propuso cambiar el nombre por enfermedad de Weil y en 1914 se encontraron espiroquetas en el hígado de los caballos junto con hemorragia con cuadro febril. En 1917 describieron el primer caso de leptospirosis en Perú y en 1918 se hicieron varios estudios al punto de llegar a encontrar como género la leptospiria. En 1957, Herrer estudió perros y gatos infectados con leptospirosis y halló que de 444 animales investigados, el 46.4% presentaban anticuerpos con títulos positivos. En 1962, la OMS dividió la bacteria en dos especies, Leptospirosis interrogans y Leptospirosis biflexa. En 1983 se halló una vacuna, pero no tuvo mucha efectividad. Entonces, en 1993 se halló la vacuna que realmente era la que iba a combatir esta enfermedad, denominada Bot-Spiral. En el año 2000 fue identificada con enfermedad para vigilancia de laboratorio. Y en el 2002 y en 2003, 22 casos con una tasa de 0.14% sobre 1 millón de habitantes y 33 casos con una tasa de 0.2% sobre 1 millón de habitantes, respectivamente. En las pruebas para el diagnóstico serológico tenemos el microscopio de campo oscuro. Allí hallamos, se pueden hacer muestras de sangre, orina o tejidos post-mortem. Estas se pueden hacer con coloraciones como coloraciones especiales como de plata o inmunofluorescencia. El cultivo EMJH, que es con sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o muestras post-mortem, en microaglutinación en suero con intervalos de 15 días, el diagnóstico serológico con microaglutinación o pruebas que detecten inmunoglobulina M. Prueba de reacción en cadena de la polimerasa en sangre, orina, líquido cefalorraquídeo o tejido post-mortem. Su clasificación taxonómica. En clasificación taxonómica de la leptospiria tenemos como nombre científico Leptospira, como familia Leptospiraceae, en orden espiroquetales, en especie Leptospira interrogans y Leptospira biflexa. Existen más de 225 especies en la actualidad, pero se derivan de la Leptospira interrogans y de Leptospira biflexa. En la descripción macroscópica, el género Leptospira proviene del género Leptos y Spira, griego y latín respectivamente. Leptos significa delgado y Spira significa en espiral, por eso su aspecto en espiral. Son bacterias móviles, son aerobias obligadas, las cuales necesitan oxígeno para poder desarrollarse. Tienen una longitud de 6 a 20 micrómetros y un diámetro de 0,1 micrómetros. Su medio sólido de cultivo es el EMJH y es el más utilizado. En patogénesis de la leptospira, su ingreso es por piel lesionada o mucosas. Tiene dos formas, por fagocitos por macrófagos o por destrucción bacteriana, que es la liberación de LPS. En fagocitos por macrófagos se activan los linfocitos T y se liberan las citoquinas, que me producen fiebre, lesión muscular, cefalias, lesión endotelial y membrana celular.
En activación de linfocitos B, que es por los fagocitos por macrófagos, tenemos los complejos de antígeno-anticuerpo y me pueden producir exantema, lesión muscular, lesión pulmonar, lesión renal y meningitis. En destrucción bacteriana, liberación LPS, entonces activación biológica de LPS y se inhiben las ATP-asas. La lesión endotelial y membrana celular y choque endotóxico. En la lesión endotelial y membrana celular tenemos trombocitopenia, lesión pulmonar, lesión hepática y lesión renal. Ahora vamos a hablar del caso clínico. Investigación de brote de leptospirosis en el establecimiento penitenciario La Picota en Bogotá, en septiembre del 2017. Información de los pacientes. Son 3 pacientes de género masculino que son pues reclusos de la cárcel penitenciaria La Picota. No tienen antecedentes, pero sí tienen relación con roedores. Más adelante les explicaremos. Síntomas y signos. Fiebre, ictericia, síntomas urinarios, diarrea, mialgias. En mialgias solamente uno de los 3 pacientes obtuvo ese síntoma. En diarrea y síntomas urinarios fueron 2 de los pacientes y en fiebre e ictericia el total de los pacientes. Su examen fue por ELISA microaglutinación. En diagnóstico, pues se diagnosticó leptospirosis por brote con identificación de diferentes serobares. Su evolución fue después de la hospitalización, después del tratamiento con antibiótico, se obtuvo buenos resultados y no hubo reingreso. Bueno, hay que tener en cuenta que los pacientes tenían contacto directo con roedores y pues sabemos que los roedores son relacionados directamente con la leptospirosis. La leptospirosis, el contacto directo con roedores. También hay que tener en cuenta que ellos lo que hacían era almacenar la comida que les traían en los días de visita domingos y almacenarla hasta cuando sus familiares volvieran. En ese tiempo, como pues allá no hay, digamos, espacios para tener la comida, ni neveras, ni mucho menos, simplemente las tenían por ahí guardados. Como tenían sus mascotas, que eran los roedores, es muy probable que los roedores hayan tenido la oportunidad de orinar la comida de los pacientes o de los presos. Bien, en la curva epidémica tenemos que el primer caso de leptospirosis fue el 6 de septiembre del 2017 y el segundo caso fue el 17 de septiembre del mismo año. Entonces hay una diferencia de 11 días. Y el tercer y último caso fue el 1 de octubre del 2017, que fue 14 días después del segundo caso, que hasta el momento había sido el último. Y con 26 días de diferencia con el primer caso. Entonces, para ello para tener el seguimiento de esta epidemia, tuvieron en cuenta los días de incubación de uno y otro paciente. En un total de 52 días de seguimiento. Bueno, se tomó un total de 7 pruebas a personas que tuvieran contacto directo con roedores o que estuvieran cerca a los pacientes que ya estaban diagnosticados con leptospirosis. 3 fueron positivos por técnica de microaglutinación. Se reportó serogrupos de 7 en los pacientes, ya mencionados, en la cárcel La Picota. Los títulos altos y seroconvención fue para el serogrupo icterohemorragia.